Bueno, buenas noches entonces a los que no había podido saludar. Hoy sí se conectaron bien poquitos, pero está bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con las medidas de tendencia central. Es el tema de esta semana. Anteriormente pues vimos las gráficas, ¿verdad? Tipos de gráficas, las gráficas, cómo realizarlas en Excel, ¿verdad? Que era la tarea de esta semana. Entonces el día de hoy vamos a ver las medidas de tendencia central. ¿Alguien sabe o qué se le viene a la mente cuando escucha la frase medidas de tendencia central? ¿Quién me puede decir algo sobre eso? A ver, no todos. A ver, Catherine, ¿qué me puede decir sobre las medidas de tendencia central? No. Bueno, vamos a ver en sí qué son las medidas de tendencia central. Pues cuando nosotros recolectamos datos estadísticos específicamente, ¿verdad? Vamos a calcular estas medidas que nos van a servir o permiten conocer las características de los datos que miden, ¿verdad? Diferentes formas hacia el valor se acerca hacia el centro de un conjunto de datos. Es decir, qué tan promediado está una serie de datos, ¿verdad? Qué tanto se acercan al centro, ¿verdad? Bueno, entonces estas medidas de tendencia central ayudan a entender cómo se comportan los datos siempre y cuando su distribución sea relativa normal. Es decir, que los datos que más se repitan estén más al centro, ¿verdad? Entonces, si yo tengo o recolecto por ejemplo, las estaturas de ustedes, de los que están conectados hoy, y los ordeno de la estatura más pequeña a la más grande, el calcular estas medidas de tendencia central me van a decir si los datos sí van concentrados hacia el centro o si son más inclinados hacia la estatura más pequeña o hacia la estatura más grande, ¿verdad? Eso nos serviría. Vamos a ver que las medidas de tendencia central son 3. Tenemos la media, la mediana y la moda. Sí, esas son las 3 medidas de tendencia central. Cada una pues nos va a decir un dato diferente, ¿verdad? Entonces iniciamos con la media, ¿sí? La media también se le conoce con el nombre de promedio, ¿sí? Ya que es el promedio de estatura, o por ejemplo en el caso que les estaba diciendo, ¿verdad? Si ordeno las estaturas acá, sería el promedio de estaturas de todo el grupo. ¿Sí? Si estamos hablando, por ejemplo, ustedes han calculado media. ¿Cuándo calculan ustedes la media? Cuando calculan el promedio de sus clases, ¿sí? ¿Y cómo hacen eso? Bueno, ustedes toman todas las clases, suman todos los valores y luego lo dividen dentro de la cantidad de clases. Sí, eso se le llama media, sí, el promedio, ¿de acuerdo? Igual cuando ustedes van a ver su promedio a fin de año de una clase, suman lo que tienen en el primer bloque, lo que tienen en el segundo, lo que tienen en el tercero y lo que tienen en el cuarto. Y luego lo dividen dentro de 4, ¿sí? Entonces, ese promedio que se conoce como media. O también otras personas o en algunos otros libros le llaman también la media aritmética. ¿Sí? La media aritmética también se le conoce, ¿verdad? Que nosotros comúnmente le conocemos como el
promedio. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta acá, en el dibujo que tengo estaturas, ¿verdad? Entonces, el promedio no va a tomar como referencia ni al más alto ni al más pequeño. Un promedio entre todas las estaturas, ¿verdad? Eso es con respecto a la media. Bueno, ¿dudas con la media? Repito entonces cómo se calcula. Sumamos todos los valores y luego los dividimos dentro de la cantidad de valores que existen. Si son 6, 10, 20, 30, dividido dentro de esa cantidad, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Luego tenemos la mediana, ¿sí? La mediana, a ver, ¿qué le llaman ustedes a la mediana? Ustedes dicen, por ejemplo, ella es mi hermana la mediana. ¿Qué es la mediana para ustedes? Cuando dicen cosas así. A ver, Jason, ¿qué es la mediana para ustedes? No, profe, ni idea. ¿Nunca ha usado la palabra mediana? No. O bueno, quizá cuando... No. Bueno, a ver, Daniel Estrada, disculpe. ¿Qué se le viene a Pues, parece la mediana? Muy bien, excelente. Es algo que está en medio, ¿verdad? Al centro. Cuando ustedes son 5 hermanos en la casa, ¿sí? Dicen, bueno, Pedro es el mediano, es el que nació justo en el centro de la familia, ¿verdad? Entonces eso es la mediana, es el dato que está justo a la mitad de una serie de datos. Obviamente, esos datos deben de estar ordenados. Los datos los podemos ordenar de forma ascendente, es decir, del más pequeño al más grande, o de forma descendente, es decir, del más grande al más pequeño. Esto no va a afectar porque la forma en que lo ordenemos no va a afectar porque el dato de en medio siempre va a ser el mismo. Aunque lo ordenemos del más pequeño al más grande o al revés, del más grande al más pequeño, el dato siempre que está en medio siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Muy bien. Pues en este caso vemos acá, esa es la mediana. Y por último, tenemos la moda. La moda, pues es el dato que más veces se va a repetir. Gráfico. Tenemos 1, 2 y 3 personitas que miden lo mismo. Entonces, como no hay otro que se repita 3, por ejemplo, este chiquito solo hay uno. De este también solo hay uno, de este también hay uno y del más grande solo hay uno. Pero de esta estatura hay 3. Por lo tanto, esa es la moda. ¿Sí? El dato que más se repite. Ese le vamos a llamar moda. Bueno, entonces esas serían las 3 medidas de tendencia central. Media, el promedio. Mediana, el que está en medio. Y moda, el que más se repite. ¿Verdad? Bueno, veamos entonces un ejemplo. Poniendo que acá tenemos las notas de un grupo de personas, de un grupo de alumnos. ¿Sí? ¿Cuántos alumnos hay? Pongamos que son las notas de matemáticas. Tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay 11 datos diferentes. ¿Sí? Entonces primero los voy a ordenar. ¿Quién iría acá? El más pequeño sería 50. Los vamos a ordenar del más pequeño al más grande. Entonces 50. Luego iría el 55. Luego iría el 60. Luego iría el 65. Luego iría el 70. Luego el 75. Y por último el 90. ¿Sí? ¿Qué hice acá entonces? Ordenar los datos. Yo decidí ordenarlos desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cómo los ordenemos? No importa. Lo podemos ordenar desde el más pequeño al más grande o viceversa, del más grande al más pequeño. Ahora, si se dan cuenta, acá a la par hay una F. ¿Sí? ¿Qué significa esa F? Esa F se lee frecuencia. Y la frecuencia, en resumen, es cuántas veces se repite un dato. Y posiblemente esto ya lo hayan visto, ¿verdad? Entonces, veamos 50. Hay 1 y 2. Entonces su frecuencia va a ser 2. ¿Sí? Bueno, 55. Vamos a ver que en este caso solo hay 1. Entonces su frecuencia es 1. ¿Sí? Bueno, 60. Vemos que hay 1 y 2. Entonces su frecuencia es 2. ¿De acuerdo? Muy bien. 65. También hay 2. 70 también hay 2. 75 hay 1 y solo una persona sacó 90. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos acá? Contar cuántas veces existe un dato o cuántas veces se repite un dato. Bueno, ¿dudas entonces? Por el momento. ¿No? No, Bueno, profe. ahora vamos a calcular, gracias, las medidas de tendencia central. Vamos a empezar con la media. La media, pues dijimos que era el promedio. Entonces el símbolo de la media es una X con un palito arriba. ¿Sí? Bueno, dijimos que íbamos a sumar todos los datos, ¿verdad? Entonces, como hay 2 50, pues quiere decir que en total es 100. ¿Por qué 100? Porque hay 2 veces 50. Solo hay un 55, entonces sumo 55. Más hay 2 60, eso es 120. Más hay 2 65, eso es 130. Más hay 2 70, eso es 140. Bueno, hay un 75 nada más y un 90. Lo voy a borrar esto porque no me ocupo. Va a ser más pequeño.
Muy bien, ahí está más o menos entonces la suma. Y eso lo vamos a dividir dentro del número de datos. ¿Se recuerdan que al principio los contamos y vimos que había 11 datos? Entonces voy a sumar, ¿sí? Y voy a ver cuánto me da. Ustedes también súmenlo, por favor, para ver cuánto da. Serían 100 más 55 más 120 más 130 más 75, pero me faltó el 140, más 75 más 90. Eso nos va a dar 710. Ustedes verifiquen ahí que no me haya confundido en la suma. Lo vamos a dividir en el número de datos, que son 11. Entonces el promedio es de 64.5. Bueno, y de esta forma entonces calculamos la media, ¿verdad? Bueno, ¿dudas entonces? ¿Qué hicimos? Sumarlos todos y dividirlo en la cantidad de datos. ¿Qué manda? En la cantidad final siempre se agarra solo un decimal o se pueden agarrar más. Podrían ser 2. Sí. Ah, bueno. Gracias, profe. Muy bien. Acá sería .54. ¿Sí? 2 sería lo máximo, ¿verdad? 3 ya no. ¿De acuerdo? Ahora veamos. ¿Cuál sería la mediana? La mediana es el dato que está justo al centro. En este caso estaríamos hablando de 65. ¿Por qué? Porque es el dato que está justo al centro, ya ordenados, ¿verdad? Entonces tenemos acá 3 hacia acá y 3 hacia acá. Entonces quiere decir que el que está justo a la mitad, ese es el dato que corresponde a la mediana. ¿Y cuál es el símbolo de la mediana? Una M mayúscula y una D minúscula. Pues en este caso es 65. Es el dato que está justo a la mitad cuando ya están ordenados. ¿Sí? Bueno, y modas, vamos a ver que en este caso hay varias modas. ¿Por qué? Porque como la moda, recuerden que es el dato que más se repite. Y en este caso hay varios datos que se repiten más. Está el 50, está el 60, está el 65 y el 70. ¿Sí? No hay ninguno que se repita más veces que esos. Entonces hay como un empate, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay varias modas. La moda es la 50, el 60, el 65 y también el 70. En este caso quedaron varias modas. Posiblemente en otro caso las modas sea solo una, ¿verdad? Es el dato que más veces se repite, ¿verdad? Es más fácil de encontrar. El que lleva un poco más de tiempo, pues es la media, ¿verdad? Porque hay que estar sumando y dividiendo. Los demás solo es observando cómo se encuentra. Bueno, ¿dudas? Profe, una pregunta. Por ejemplo, si ponle que ahí como el total son de 11 números, pero en un caso sean 6, ¿cuál sería la media? La mediana. La que está a la mitad. Sí, ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso, no tenga pena. Bueno, muy buena pregunta entonces. Vamos a ver nuestro otro ejemplo. Creo que si hay 6 personas.
Si no, nos inventamos acá. Bueno, vamos a ver. Como no tenemos datos, vamos a obtener los datos. ¿Sí? A ver, Dulce, ¿cuántos hermanos tiene? 5. Jason, ¿cuántos hermanos tiene? Profe, puede decir inventado, porque no tengo. ¿No tiene? Sería primo. No, Primos, pues, ¿cuántos primos tiene? pongámosle ahí 7. Primos. Bueno, Buena onda, Dulce, buena a onda. ver, Katherine, ¿cuántos hermanos tiene? 5. 5. A ver, Daniel, ¿cuántos hermanos tiene? 4. 4. Marlene, ¿cuántos hermanos tiene? Solo uno. ¿Solo uno? Muy bien. Vamos a suponer que alguien más también tiene 5. Bueno, entonces, primer paso, ordenamos nuestros datos. Vamos a ordenar desde el más pequeño al más grande. Entonces, primero va a ir el que solo tiene un hermano, luego va a ir el que tiene 4, luego va a ir el 5, luego va a ir el 7. ¿Verdad? Esos son los datos. Bueno, unos, solo hay uno, solo una vez. Entonces, 4 también solo hay uno. 5 hay 3. Entonces su frecuencia es 3. Y 7 solo hay uno. ¿Verdad? Bueno, entonces calculamos primero la media, sumándolos. ¿Verdad? Entonces, 1 por 1, 1. Más, como solo hay un 4, 4. Hay 3 5. Entonces eso es 15. Bueno, y solo hay un 7 más 7. Dividido el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Dividido 6. Bueno, entonces sumamos. ¿Cuánto va a dar la suma? 1 más 4, 5 más 15, 20 más 7, 27. Dividido 6 datos. Realizo la división. 27 dividido 6. Eso nos va a dar 4.5. Quiere decir que el promedio de hermanos de los alumnos que están acá es de 4.5. Esa es la media, ¿verdad? Ahora la mediana. ¿Sí? La mediana, vamos a ver que tenemos un problema. Como bien lo decía Dulce, no hay ningún dato que esté justo a la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tomamos el 4, queda desparejo. Porque aquí solo queda 1 y aquí quedan 2, ¿verdad? Y si tomamos el 5 como mediana, también queda desparejo, ¿verdad? Porque aquí quedan 2 y aquí solo queda 1. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a ver que en este caso, o en el caso que sean pares, es decir, los datos sean pares, van a haber 2 medianas. Es decir, van a haber 2 datos que están justo al centro. ¿Sí? Pero no pueden existir 2 medianas. Entonces, ¿qué se hace? Cuando tenemos este caso, se deben de sumar esos 2 números que están justo a la mitad y dividirlos dentro de 2. En este caso sería 4 más 5. Eso sería 9. Dividido 2, la mediana es 4.5. Casualmente, el mismo valor de la media. ¿Sí? Entonces eso se hace cuando sean pares. Cuando al centro queden 2 datos, no quede uno solo. ¿Verdad? Bueno, y la moda. ¿Quién sería la moda aquí? Aquí es bien fácil identificar la moda. La moda es el que más se repite. ¿Cuál es el que más se repite? El 5. El 5. Sí, muy bien. Entonces quiere decir que el 5 es la moda. ¿Se dieron cuenta que en el caso anterior habían varias modas? Aquí solo hay uno. Solo un dato de la moda, que es el 5, ¿verdad? Entonces cuando son impares,
es más fácil porque la mediana es el dato que está justo en el centro. ¿De acuerdo? Cuando son pares, como en este caso, hay que hacer este procedimiento. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Puede preguntar ahora. Profe, ¿Qué manda? así como en la frecuencia se suman o se multiplican en la media. En la medida se suman, pero también se multiplica. ¿Por qué? Porque como, por ejemplo, acá hay 3 5. Entonces multiplico 3 por 5, que me va a dar 15, ¿verdad? Y ese es el valor que voy a usar para la suma. ¿Sí? También puede haber hecho lo siguiente. Vean, si no queremos multiplicar, puedo realizar esto, ¿ven? Que mi resultado va a ser el mismo. Hay un 1 más, hay un 4 más, hay 3 5. Entonces, en lugar de escribir 15, también puedo escribir 3 veces el 5, que es lo mismo, ¿verdad? Como solo hay un 7, solo, ¿verdad? Entonces se multiplica para obtener estos, pero acá se suma, ¿verdad? No sé si está clara ahí su duda. Sí, profe, gracias. No tenga pena. ¿Alguien más? De las dos formas se puede, ¿verdad? Entonces la tarea consiste en esto. Hay varias tablitas ahí con datos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Calcular la media, la mediana y la moda por cada uno de los conjuntos de datos que hay ahí, ¿verdad? Si no estoy mal, son 5. ¿Sí? Esa tarea pues vence hasta el lunes, pero no lo dejen ahí a última hora, ¿sí? Aprovechemos la semana. Igual recuerden que siempre hay una prueba corta. ¿Sí? La prueba corta en este caso sería de tablas de Excel, que fue lo que vimos la semana pasada. Y la prueba corta de esto pues va a venir hasta el otro lunes, después de que hagan su tarea, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Pregunten. No, profe, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, seguros. Si no, hasta cuando hagan la tarea les van a surgir las dudas. Bueno, entonces gusto saludar a los jóvenes, gusto verlos, a los que encendieron la cámara. Y si no, pues nos vemos la próxima semana. Hagan su tarea, no se desanimen ahí, sigan adelante. Díganle a sus compañeros que se conecten, muy poquitos se conectaron hoy. Entonces nos vemos la siguiente semana, jóvenes, se cuidan mucho. Pasen feliz noche. Nos vemos. Gracias, profe, igual, feliz noche. Todos.